Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarte que rápidamente abra tu Biblia y después la mantenga abierta en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, al final de la Biblia, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios, del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contienen las Escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que vosotros no eres pueblo. Y me pareció raro que estoy diciendo aquí, que no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí, terminando un año, juntos como iglesia en este lugar, en el último día del año, con tu palabra abierta, Señor, y pedimos a Dios que tu Espíritu Santo ayúdanos a entenderla. Padre, sin la ayuda de tu Espíritu, ella es palabra muerta, es palabra que a veces solo llena el entendimiento de algunas cosas, de algunas verdades. Pero tu Espíritu trae vida a esta palabra. Ele funciona como una espada, Señor, que es tu palabra y penetra en nuestra vida y discierne las intenciones del corazón y va más allá de nuestro entendimiento. Pedimos a Dios que tu palabras hable en esta mañana a cada uno que tú has traído aquí, Señor. Padre, este encuentro estaba marcado desde la eternidad pasada y pedimos que tú vengas a ministrar y que esta palabra viva, de esta roca viva, oh Dios, pueda ministrar a nuestro corazón esta mañana. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es una alegría poder compartir. Hace tiempo que no compartía yo. Yo estoy hasta oxidado un poco. Tengan paciencia, ¿verdad? Por dos razones. Estoy oxidado y estoy viejo. Entonces, hay que tener doble paciencia, ¿verdad? Amados, estamos terminando el año. Y estaba orando diciendo, ¿qué voy a compartir en este último día del año? ¿Verdad? Que justo cayó en un domingo. Estamos terminando un año y la pregunta que quiero hacer a la iglesia, que podamos meditar en esta mañana es, ¿cuánto has crecido en tu caminar con Cristo en este año que está terminando? ¿Cuánto has crecido? Pensando en estos 12 últimos meses, ¿cuánto has crecido? Pero no quiero preguntar a respecto de un crecimiento de
yo qué sé, un crecimiento intelectual, de conocer lo que dice la Biblia, aprender muchas historias y muchas cosas de la Biblia, pero quiero hablar, amados, de cuánto has crecido en madurez, en caminar con Cristo, en conocer realmente a Cristo. ¿Cómo has crecido con respecto a enfrentar las dificultades de la vida con madurez, con sabiduría? ¿Cómo enfrentaste, siendo un cristiano, las dificultades y las luchas que sobrevienen y sobrevinieron este año que has terminado, que estamos terminando, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos terminado? ¿Cómo hemos vivido este año? ¿Será que nos damos cuenta que nos quejamos menos que antes? ¿Enfrentamos las luchas de una forma mejor que antes? Me doy cuenta de que he crecido, que no me he quejado tanto, o diciendo que ya no aguanto más, que voy a abandonar todo, que no quiero más nada. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he desarrollado este tiempo, este año que estoy terminando? ¿Cuánto de nuestra vida ha sido transformada? ¿Cuántas victorias he alcanzado con el Señor en este año que se está terminando? ¿Cuántas victorias he alcanzado? ¿Cuántas áreas de mi vida han sido transformadas para mejor? Esta es la pregunta que debemos hacer. ¿Sientes que has tropezado menos? ¿Que has equivocado menos? ¿Has alcanzado más victorias en tus luchas? ¿Has caído menos en tu fe, en las cosas que crees? ¿O has sido de la misma manera que siempre? No has cambiado nada. Esta semana estaba hablando con un joven que es de mi país también, y vive en Alemania, y estábamos hablando sobre esto. Cada vez que vuelvo a Brasil, dentro, yo qué sé, 3, 4 años que tengo que ir, este año que viene tengo que ir, y encuentro con hermanos allí de la iglesia de allí, y hablo, hermanos que a veces 5, 6 años que no los veo, y hablo con ellos, y me doy cuenta de que ellos siguen con las mismas historias, con las mismas quejas, con las mismas cosas, con la mismicia de su vida. Yo dije, Dios mío, esto se dice creyente, cristiano, y no ha cambiado nada. Hace 5 años que lo veo, 6 años o a veces más, y siguen hablando las mismas cosas, las mismas quejas. ¿Qué ha crecido en su vida con el Señor? Y este año quizás voy a encontrar la misma cosa. Y es tan triste, amados, qué triste ver que una vida es una vida religiosa de años, sin casi faltar a las reuniones, a los cultos. ¿Y para qué? ¿Me entiendes lo que te digo? Y cuando los encuentro, a los muchachos de mi edad, que eran muchachos cuando yo me fui, ya son viejos en edad, viejos de años de iglesia, pero siguen siendo niños en su fe. Siguen siendo una fe que no ha crecido. Quiero volver a preguntar, ¿cuánto has crecido en tu caminar con Cristo? Y quiero añadir a esta pregunta una otra pregunta. ¿Cuánto deseas crecer el año que viene? ¿Cuánto deseas crecer? ¿Cuánto deseas madurar en tu fe? Amados, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero quiero decirte algo que estoy seguro, es de que las cosas van quedando cada vez más difíciles. Basta mirar los noticieros y las noticias. Amados, este mundo está cada vez más difícil. Las cosas van quedando cada vez más duras. No hay perspectiva de un cambio para mejor. No te engañes con esto. Las cosas van quedando cada vez más difíciles
Y todo aquel que solo vive una vida de iglesia, una vida religiosa, no permanecerá. No permanecerá. Los tiempos van quedando cada vez más difíciles. El amor se va enfriando cada vez más. Las luchas van a ser cada vez más difíciles y una simple vida de iglesia no te sostendrá en el camino del Señor. Si al mirar el año que viene, tú tienes el deseo de crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en el camino del Señor, de crecer caminando con Cristo, hoy quiero compartir con vosotros algunas cosas, algunos pasos para que tú puedas crecer. Es lo que Pedro habla en esta carta, a su primera carta, al final del Nuevo Testamento. Pedro escribe esta carta a una iglesia perseguida. Él, cuando escribe esta carta, está escribiendo a una iglesia perseguida que fue esparcida, que salió de Jerusalén y se esparció por varias partes. Él cuenta esta carta a esta iglesia. ¿Está fallando? Cualquier cosa lo cambio. Inclusive él llama a esta iglesia de extranjeros y peregrinos, en el capítulo 1, versículo 11. Y él dice a esta iglesia que está siendo perseguida, que es una iglesia que necesita crecer. Dentro de este mundo de conflictos, de dudas, ellos necesitan crecer en su fe, en su caminar con Cristo en este mundo. Y él va a decir las cosas que son importantes para este crecimiento. Y quiero compartir esto en estos versículos que acabamos de leer. Y quiero hablar de 5 cosas que el apóstol Pedro habla sobre el crecimiento de un creyente, de un cristiano, el crecimiento hacia una madurez cristiana. Y Pedro, en este pasaje, utiliza algunas figuras diferentes. Él empieza diciendo que debemos desechar o despojar, es la misma palabra en el original, casi como la idea de una ropa, como Pablo también habla, despojaos de esto, revestidos del otro, como una ropa que uno tiene que quitar y otra que tiene que poner. Él le da primero esta idea, después él da una idea del alimento, como la leche, un alimento que uno tiene que alimentarse. Después él habla de Cristo como la roca, nosotros también como roca, y por final él habla sobre la misión que tenemos en este mundo. Yo quiero compartir con vosotros estas 5 cosas y vamos a empezar rápidamente con la primera, a cosas que debemos desechar, cosas que debemos sacar de nuestra vida que ya no son parte de ella. Es la palabra que él utiliza aquí, diciendo desechando. Esto significa poner lejos de ti, alejar de ti, despojarse de estas cosas. La verdad es que las 2 primeras, tanto desechar como la segunda, cuando él dice desear, estas 2 caminan juntas. Yo voy a desechar una y desear la otra. O deseo esta y desecho la otra. Dando la idea que estas 2 cosas no pueden vivir juntas o convivir juntas. O deseo esto y esto absorbo como alimento de esta y la otra tiene que irse. Y si la otra tiene que irse, esta tiene que entrar. Estas 2 cosas caminan juntos en nuestras vidas. Vemos también que estas cosas que Pedro menciona está dentro de la vida de la iglesia. El punto central de esta historia es cuando él dice que él es la piedra de ángulo, y nosotros somos también piedras que son edificadas en esta piedra que es Cristo. Un paréntesis aquí interesante para que tengamos un poco más de cultura cristiana. Por ejemplo, la iglesia católica dice que Pedro es la piedra, ¿verdad? Interpretando aquel versículo que Jesús habla, cuando habla con Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y Jesús está hablando del testimonio de él, no de la persona de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre lo que tú has hablado, edificaré mi iglesia. Tanto es verdad esto, que el propio Pedro, en su carta, dice que Jesús es la piedra, es la roca.
de que fue edificado esto. Entonces es interesante ver este contraste, ¿verdad? Que aquel que muchos piensan que Él es la piedra, Él mismo dice que quien es la piedra es Jesús. La iglesia es edificada sobre la persona de Jesús. Cerramos ahí. Entonces, amados, el apóstol Pedro habla sobre este crecimiento espiritual dentro de un contexto de la iglesia. O sea, crecemos individualmente y crecemos colectivamente. Esto es lo que él está hablando. Necesitamos unos de los otros para crecer. Necesito crecer personalmente y la iglesia es el ambiente por el cual este crecimiento se da. ¿Y cuáles son las cosas que debemos quitar de nuestra vida? Él empieza diciendo, toda malicia. Y todas las cosas que él habla tienen que ver con las relaciones de unos con otros. Son las 5 cosas que él menciona, es cosas con respecto a nuestra relación interpersonal. Toda malicia. Esta palabra griega malicia, kakia, es traducida también como maldad. Toda maldad. La mejor traducción es maldad. Toda maldad. Malignidad. Pensamientos, sentimientos, maquinaciones, toda maldad que sale del corazón. Es la raíz de todo el pecado. Todo el pecado nace de la maldad del corazón. Todo pecado nace de la maldad. ¿No? Todo lo que uno maquina con respecto a querer tener ventajas a cosas o alcanzar cosas, toda maldad que nace en el corazón del hombre, nace de ahí. Porque toda maldad es contra Dios, es contra el prójimo y es contra uno mismo. Y el apóstol Pedro dice que toda clase de maldad tiene que estar fuera de nuestra vida si deseamos crecer en Cristo. Toda clase de maldad. Pero él no habla solo de maldad, él habla de engaño. ¿Qué significa engaño? Esta palabra significa truco, carnada, trampa, acechanza. Toda forma de maquinación que yo pueda conseguir alguna cosa o dañar a alguien. Toda forma de engaño en mi vida, en mis negocios, en mis cosas, toda forma de engaño no es parte más de nuestras vidas. La media verdad o la verdad media es una forma también de engaño, ¿verdad? Yo era experto en esto cuando pequeño, ¿no? Yo era experto en esto con mis padres, ¿no? De decir medias verdades, ¿no? Cuando mi madre me daba diciendo que yo tenía que ir a tal sitio, por ejemplo, y yo no había ido, y ella llegaba en casa y preguntaba, ¿fuiste a tal lugar? Yo dije, sí, he salido. Ella dijo, bueno, entonces está bien. Yo no dije que fui a aquel lugar. Y ella pensó que yo había ido a aquel lugar. Yo dije que había salido. Media verdad. Y media verdad es una mentira entera. Es un engaño. Es un engaño. Fuera de nosotros. Hipocresía. Hipocresía significa actuar bajo fingimiento. ¿Sabe, amados, que hipócrita era el nombre que daban los artistas en la Grecia antigua? Los que trabajaban en el teatro. Era el nombre que daba a los artistas, hipócritas, porque ellos representaban un personaje que no era ellos en realidad. Y de ahí viene la palabra hipocresía. Es representar aquello que tú no es. Es tener una cara delante de unos y después tener otra cara en la espalda de este. Es hablar lo que la gente quiere oír, pero no es lo que realmente tú piensas. Es mostrar que tú eres aquello que en la verdad no eres. Esto es hipocresía. Esto es hipocresía. Y esto sucede, amados, en todas las áreas de nuestra vida. Había un grupo religioso en los tiempos de Jesús que él era el que más llamaba de hipócritas. ¿Se acuerdan quién eran? Los fariseos.
¿no? Porque ellos demostraban una religión que en la verdad ellos no la vivían. Y Jesús muchas veces los llamó hipócritas. Ustedes ponen un yugo sobre las personas que vosotros mismos no los lleváis. Sois hipócritas. Pero amados, la hipocresía se manifiesta muchas veces en nuestra vida en muchas áreas diferentes. Muchas veces somos hipócritas en nuestras relaciones matrimoniales. Sí, hablamos algo al esposo o a la esposa que no, la verdad, lo que pensamos o creemos. Hay hipocresía en nuestras áreas laborales. Sí, tratamos a nuestro jefe delante de él con mucho respeto, con mucha ternura, con muchas palabras buenas, y después cuando estamos lejos hablamos mal de él a nuestros compañeros de trabajo. Hipocresía. Hay hipocresía en la iglesia. Hace un tiempo atrás, Pedro, comentando de esto, habló a veces de gente. Cuando la gente está mal con Dios, por ejemplo, y está mal con su relación con Dios, ya no quiere venir a la iglesia, una de las excusas que da para no venir a la iglesia, ¿cuál es? Todos allá son hipócritas. Todos son hipócritas. Todos no viven lo que están allí haciendo. ¿Sí? Yo ya escuché esto. Yo dije a Pedro, cuando escucho esto, yo digo, bueno, entonces puede venir, porque hay lugar para uno más. Ningún problema. Amados, la hipocresía no tiene lugar si yo quiero crecer en Cristo. No tiene lugar si yo deseo crecer en Cristo. Jesús llamaba a los fariseos de sepulcro blanqueados, bonitos por afuera, pero podridos por adentro. Envidia. La otra cosa, la penúltima, envidia. Amados, la envidia, en primer lugar, es una insatisfacción con Dios. De no aceptar lo que Dios te ha dado, lo que eres y cómo vivís. La envidia es desear lo que el otro es o lo que el otro tiene. Es una insatisfacción de alma. La envidia te bloquea y te amarga el corazón. El apóstol Pedro dice, desecha toda envidia. Aprende a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado y serás satisfecho con lo que Él te dará. Detracciones. ¿Qué es detracciones? Es la maledicencia. No, pero esto no voy a hablar porque esto ya no existe. Esto ya no existe. ¿Quién va a estar hablando mal de otros, no? ¿Quién? Yo no conozco a nadie que hace esto. Nadie que hable mal de otros, ¿no? Amados, qué mal terrible es la maledicencia. Somos expertos en esto. Hablamos mal de todo. De todo. Hablamos mal de los políticos, hablamos mal de los equipos de fútbol, hablamos mal de todo, ¿no? Juzgamos a todos y hablamos mal de todos. Yo estaba escuchando no hace mucho un predicador hablando que, yo no sabía de esta historia, que el presidente americano de la guerra civil, ¿cómo se llamaba? Ahora se me fue. Abraham Lincoln. No. Abraham Lincoln, sí, él mismo. Y que una vez un hombre le estuvo hablando mal de él y le juzgando y hablando mal de él, y otro llegó a él y le dijo así, ¿no te molesta que hablen de esta forma de ti? Él dijo, no me molesta. Lo que me preocupa es que esto me pegue a mí. Que yo siga haciendo lo mismo. Amados, tenemos la costumbre de hacer esto y es una mala costumbre en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si deseamos crecer, debemos cambiar nuestra forma de hablar. Debemos aprender a bendecir, a orar más y a hablar menos. Y lo vamos a lograr, ¿sabe cómo? Alimentándonos de la palabra de Dios.
Amado, solo puedo quitar estas cosas de mi vida si otras cosas entran y empiezan a cambiar estas cosas en mi corazón. Porque si ellas no entran, difícilmente mi corazón va a cambiar. Amados, si deseamos crecer en madurez, debemos sacar estas cosas de nuestra vida y alimentarnos de aquello que viene de la palabra de Dios a nosotros. Es lo que dije, sacar y poner. Poner y sacar. ¿Y qué deseamos? ¿Y qué tenemos que poner? El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños la leche espiritual. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Él está hablando de la palabra de Dios. Él está hablando de la palabra de Dios. Y él está diciendo, amados, que debemos desear conocer esta palabra como un niño recién nacido desea la leche. ¿Tú ya viste un niño recién nacido cómo desea la leche? Cuando tiene hambre, lo que él hace. ¿Qué hace un niño recién nacido cuando tiene hambre? Él queda calladito esperando que mamá se dé cuenta que él está con hambre y venga a darle el pecho o el biberón. No. Él grita. Él grita. Y grita. Y no para de gritar hasta que llegue la comida. Pablo dice que debemos ser como niños recién nacidos. Hay hambre. Hay hambre de conocer a Dios. Hay hambre de conocer de su palabra, de alimentarse de ella. Hay hambre en tu alma. O este libro es un libro cerrado. O este libro es un libro que se abre solo una vez a la semana. Y mira ya. Que hay hambre de conocer a Dios. Hay hambre en tu alma de saber quién es este Dios, qué Él tiene para decirte, qué quieres aprender con Él. Hay hambre. Amados, yo me acuerdo cuando conocí a Cristo realmente en mi vida y dejé de ser religioso. Y realmente tuve una experiencia de conversión, de cambio de mi vida cuando conocí que la vida era más que una religión. Yo me convertí en una iglesia muy, muy tradicional. Era una iglesia metodista muy tradicional. Tenía el culto de escuela dominical de mañana, el culto por la tarde, los domingos, y un día de la semana una reunión de oración, y nada más. Y era aquel culto con una liturgia bien cerradita de 1 hora, que era igualito, casi una misa mismo, que tú llegas, sabes el principio, el medio, el final. Y yo nací allí, crecí allí, y aquello, yo estaba acostumbrado con aquello, pero cuando entendí quién era Jesús, me nació un hambre en el alma. Y yo iba allí y es como que me dieron simplemente un vaso de agua y quería comer más. Y yo no sabía a dónde, entonces yo buscaba por todos lados. En aquella época no había internet. Recién había televisión en color. No, ya había televisión en color hace más tiempo. Mis hijos dicen que antes de aquello yo veía en blanco y negro, ¿no? Pero yo iba a otros lados. Yo iba a una iglesia de jóvenes que había allí cerca del aeropuerto en mi barrio, y allí tocaban, cantaban, y todos sentados en el suelo los lunes por las noches. Y yo iba allí. Y otro día yo iba a otra cosa y otra cosa. Yo tenía, era hambre. Y buscaba y quería que a donde yo iba en mi iglesia esto sucediera. Amados, hay hambre en tu corazón por alimentarse de la palabra de Dios. Cuando tú vienes al culto, por ejemplo, ¿qué esperas? ¿Cuál es las ganas de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu alma? Quiero crecer, quiero conocer, quiero aprender. Quiero saber lo que está escrito aquí. Hay hambre de Dios. Hay deseo de leer la palabra, de aprender de Él. De que esta palabra transforme tu vida y haga de ti alguien parecido a Cristo. Amados, esto es fundamental para crecer. Yo no puedo crecer si no me alimento.
Por eso Él dice, como un niño que desea. Yo no puedo crecer. Si sacáramos una foto nuestra antes de las fiestas y después de la fiesta, sería un poco peligroso, ¿verdad? Yo ahora, por ejemplo, estos días tengo hasta miedo de subir en una báscula. Pero si pudiéramos sacar una foto de nuestra vida espiritual, ¿cómo estaríamos? De lo que nos alimentamos. ¿Cómo estaría cómo veríamos? ¿Estaríamos bien o estaríamos desnutridos? Desnutridos. Pero por otro lado, el apóstol Pedro, él dice, si debemos desear como niños la leche, debemos desear como niños esta leche espiritual, pero él dice, no adulterada, para que podáis crecer para salvación. Entonces, por un lado, él dice así, tú tienes que ser como un niño para desear esta leche, como un niño desea, ese deseo debe existir en nuestro corazón, pero por otro lado, él dice, pero tienes que ser como un adulto y saber qué estás comiendo. Porque él dice, esta leche no puede ser adulterada. Comer comida basura enferma el cuerpo, ¿verdad o no? No es bueno para la salud. Hay mucha comida que no es buena para la salud, ¿verdad? Principalmente las que no me gustan. No, hay comidas que no me gustan, pero son buenas para la salud, ¿no? Pero hay muchas comidas que nos hacen daño físicamente, para nuestro cuerpo. Pero, amados, alimentarse de basura espiritual también enferma el alma. Y quiero decirte una cosa, amados, hay mucha basura hoy en día. Hoy en día hay más basura que comida sana. Sí, hay llenos de iglesias con basura. Hay llenos de iglesias que están dando basura a la gente. No están dando la verdad. Se están aprovechando de la gente. Están hablando mentiras. Y la gente está comiendo mentiras y creyendo en mentiras. Hay mucha iglesia, muchísimas iglesias, que están dando leche adulterada. Están hablando lo que la gente quiere oír. Están aprovechándose de la fe de las personas, engañando. Y la gente está comiendo engaños y mentiras y pensando que están comiendo la verdad. Basura, mucha basura. Hay muchas comidas basura en internet. Hay muchas comidas basuras en las iglesias. Hoy mismo mi esposa me mostró un predicador allá de mi Brasil que le mandaron a ella una cosa y era pura mentira. Sí, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto en la Biblia? Este hombre está engañando a la gente porque quiere su dinero. Hay mucha basura. Pero quiere su dinero prometiendo dinero. O sea, la gente que está ahí tampoco es inocente, es igual a ellos. Todos aman el dinero. No tiene ahí ningún inocente, pero es todo basura. Pero amados, el apóstol Pedro dice que tenemos que comer la leche no adulterada para que podamos crecer. El crecimiento viene cuando nos alimentamos de la verdad. De la verdad. De la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, amados, tratamos de dar a ti todas las herramientas posibles para que te puedas alimentar de una buena comida. Podemos fallar en muchas cosas y fallamos, pero en esto tratamos de ser fieles, porque esto respondemos delante de Dios. La escuela dominical, los cultos familiares, discipulado, escuela teológica, buenos libros, todo lo que está allí es bueno. No hay ningún libro que no sea bueno que está allí. Todos los libros son buenos. Consejería, comunión. Tratamos de que nuestra convivencia, el culto, sea un ambiente de armonía, de amor, donde la palabra de Dios pueda correr con poder y autoridad. Tratamos de que la mesa sea servida
y la comida sea buena. Y en esto tenemos conciencia delante del Señor. Todo esto es para que puedas crecer en Cristo, en el conocimiento y en la madurez espiritual. Entonces Pedro nos está enseñando, amados, que como creyentes debemos crecer desechando lo malo y alimentándonos de lo bueno. Pero él dice más. Él dice más. Llega el versículo 3, él dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si has probado la bondad del Señor. Y aquí Pedro sigue hablando en el lenguaje de alimento. Él nos habla que si hemos probado la bondad de Dios, si hemos sido por Él transformados, vamos a querer más de Dios. Si hemos sido transformados por Él, va a haber hambre en nuestro corazón. Si no hay hambre, amados, es porque no hemos conocido al Señor. Si hemos conocido al Señor, hay hambre. Vamos a entender que su palabra es una mesa llena de buenos alimentos para nuestra vida y para todas las áreas de nuestra vida. Vamos a entender, amados, que este libro es la mejor comida que podamos comer. Y que aquí hay todo lo que necesito. La mesa está servida en mis manos. Y voy a tener hambre de saber y de conocer y de querer comer. Vamos a desear seguir comiendo lo mejor. Y lo mejor es dado por Dios y está en su palabra. Tercera cosa, debemos conocer quién es Jesús. Versículo 4. Acerquémonos a Él, piedra viva. ¿Cómo tener una vida de crecimiento espiritual? Es necesario que para tener una vida de crecimiento espiritual, yo necesito conocer quién es verdaderamente Jesús. Tener comunión con Él. Pero para tener comunión con Él, tengo que conocer quién es verdaderamente Él. Tengo que acercarme a Él, tener comunión con Él. Pedro nos da una imagen preciosa de Cristo. Y es interesante, amados, que en esta parte del texto, el versículo 4, se está con la Biblia abierta, tú puedes rayar ahí, dice que para Dios Jesús es la piedra escogida y preciosa. Después, versículo 6, él dice así, que es la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. Versículo 7, y para vosotros pues, los que creen, Él es precioso. La pregunta que hago, ¿Jesús es precioso para ti? Dice, Él es precioso para Dios. Y Él es precioso para su iglesia. Cuán precioso es Jesús para nosotros, ¿verdad? Pero para que Él sea precioso, yo tengo que conocerle. Tengo que conocerle. Y Pedro habla que Él es la piedra viva. Son dos figuras raras que están juntas, ¿verdad? Una piedra viva. ¿Y viva por qué? Porque estuvo muerto y revivió. Y se levantó de la muerte. Por eso es viva. Es viva. Pedro está pensando, amados, en la iglesia como un edificio. Y está hablando que este edificio de la iglesia, él es edificado sobre esta piedra viva, dando dos ideas. El edificio, algo inorgánico, y la vida, algo orgánico, que crece fundada sobre este edificio. Dando la idea, amados, que creceremos estando sobre esta piedra, unido a Él, seremos sobreedificados. Creceremos unidos a Cristo. En otras palabras, Él está diciendo, no hay crecimiento y no hay vida sobre otro fundamento. No hay vida. No hay vida fuera de Cristo. Esto es lo que Él está diciendo. No hay vida sobre la ley.
No hay vida sobre las obras. No hay vida sobre una costumbre religiosa. No hay vida sobre aquello que hacemos en la iglesia. Solo en Cristo. Él es la piedra viva. Él es la vida. Cristo no es un estilo de vida. A veces la gente dice, ¿no? Es mi estilo de vida. Cristo no es un estilo de vida, amados. Cristo es la vida. Cristo no es un camino. Él es el camino. Cristo no es una verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. No hay otro Señor. Jesús es el Señor. No hay otro Redentor. Él no es un Redentor, Él es el Redentor. Él es el mediador. Él no es un mediador, Él es el mediador. Él es el Salvador. No hay otro Salvador. Él es el Salvador. Él es el que subió en la cruz por nosotros. Ningún otro subió en la cruz. Él es la piedra viva, no una piedra. Jesús, Pedro está diciendo que Jesús ocupa el centro de la iglesia. La piedra de ángulo. Él ocupa el centro de su iglesia y Él debe ocupar el centro de nuestras vidas si deseamos crecer. Tenemos que acercarnos a Él día a día en comunión. Y cada día que me acerco a Él, le conozco más. Cada día que me acerco a Él y abro esta palabra, Él me enseña lo que yo no sabía todavía. Cuánta cosa preciosa aprendemos de Él y sobre Él. Y la cuarta cosa, amados, que no solo conocemos quién es Él, pero conocemos quién somos en Él, en Cristo Jesús. Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos llamados como también piedras vivas. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos delante de Dios y Cristo, la piedra viva, nos dio a nosotros vida. Nos dio vida. Y Pedro dice que ahora nosotros también somos en Cristo Jesús piedras vivas. Pero una piedra cualquiera. Aquí él sigue la figura del templo. Sigue la figura del templo y él dice así que somos casa espiritual. Porque somos morada del Espíritu Santo de Dios. Somos sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Y aquí, amados, la idea del templo es una idea todavía más hermosa. Como sacerdocio santo, amados, es una idea de no cualquier lugar del templo. En el templo de Jerusalén había un lugar muy grande llamado el patio de los gentiles, a donde los que no eran judíos se acercaban y quedaban. Después había el lugar santo, que era el lugar a donde los sacerdotes hacían los sacrificios, a donde estaba la lámpara de los sacrificios, allí en el lugar santo. Y después, atrás del velo, había el lugar santísimo, el santo de los santos. El lugar santísimo que entraba apenas el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio y pedir perdón por el pecado del pueblo. En la muerte de Cristo este velo fue cortado, este lugar fue abierto. Y el apóstol Pablo está diciendo, vosotros sois sacerdocio real. Y esta palabra sacerdocio aquí, amados, es el lugar santísimo.
Es este lugar. Él está diciendo así: vosotros sois ahora piedras vivas del lugar santísimo, de la mismísima presencia de Dios. La mismísima presencia de Dios. Este es nuestro lugar, delante de Dios. Edificados delante de Dios, en este lugar santísimo. Somos edificados como piedras vivas en este lugar, para estar en la presencia de Dios en adoración, porque Él dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fuimos llamados para vivir una vida de adoración en la presencia de Dios. Fuimos llamados para vivir en su presencia. Fuimos llamados para acercarnos a este lugar que antes era prohibido y ahora se torna nuestra morada. Vivimos en la presencia de Dios para adorarle. Para adorarle. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hacemos, sea en palabras, sea en hechos, adora al Señor. Porque vivimos en su presencia. Lo que sale de nuestra boca, adora a Cristo. Las cosas que hacemos, adora a Cristo. Nuestra adoración es pública como iglesia y es privada. Es cuando estamos delante de los demás y cuando estamos solos ahí afuera. Nuestra vida revela nuestra adoración, nuestra fe. Y en última cosa, amados, no menos importante, para que podamos crecer, Pedro dice que debemos conocer la misión que tenemos en Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En que otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcancéis misericordia. Amados, Pedro nos habla que se desechamos lo malo, alimentámonos de lo bueno, acerquémonos a Cristo en comunión, vivimos una vida de adoración. Todo esto para que podáis anunciar a todos lo bueno que hay en Cristo Jesús. Anunciar la bondad de aquel que cambió nuestra existencia, que cambió nuestra vida y desea cambiar la vida de los demás también. Este es el propósito. Y cuando nosotros, amados, entendemos que nuestro crecimiento espiritual no es simplemente para nosotros, cuando entendemos que nuestro crecimiento espiritual es para poder compartir la bondad de Dios, crecemos aún más. Porque ponemos en práctica aquello que hemos aprendido. No estamos simplemente engordando nuestra mente, nuestro conocimiento, pero estamos compartiendo con los demás. Somos hechos hijos del Rey, linaje escogido, sacerdotes del Rey. Somos una nación separada por Dios y santificada por Él para que anunciemos las virtudes de Dios, que por amor nos sacó de nuestra ignorancia. Amados, esta es una de las señales de que Dios ha transformado nuestra mente. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Dios mío, yo estaba en ignorancia. Yo no entendía nada de esto, yo no creía nada de esto. ¿Y cuántos están así como yo estaba? Esto es porque Dios está haciendo la obra en el corazón. Cuando uno se da cuenta que aquello que estoy conociendo de Dios no es solo para mí. Y me doy cuenta que es para otros también. Es señal de que Dios está haciendo una obra genuina en el alma. Porque el alma se queda inquieta no solo de conocer,
mas de desear que otros también conozcan aquello que he conocido. Amados, cuando empezamos a compartir lo aprendido, creceremos mucho más. Porque entendemos que este alimento que recibimos no es para nosotros apenas, es para que nosotros podamos dar a otros. Vamos a terminar, amados. Estamos prestes a terminar este año. ¿Cuáles son tus desafíos para el año próximo? Quizás algunos desean un trabajo, otros desean un nuevo trabajo, otros desean un esposo, una esposa, una casa. Algunos quizás puedan desear tener los papeles de residencia que no lo tienen. Otros la jubilación, la pensión. Otros una estabilidad económica que todavía no tienen. O quizás, ¿cuántos desean un aumento de sueldo? Yo creo que no. Pero, ¿cuántos deseos? Amados, todos no son malos deseos. Son buenos deseos. Pero debe haber en el corazón del creyente un sueño aún más grande. ¿Qué es esto? Esto no hace de ti diferente de nadie. Todos desean esto. No necesitas ser creyente para desear esto, amado. Todos desean esto. ¿Verdad? Pero en el corazón de aquel que conoce al Señor debe haber un sueño aún mayor. El deseo de crecer. De crecer espiritualmente. De crecer en madurez. De crecer en el conocimiento de Dios. De crecer en poder ser cada vez más parecido a Cristo. Este debe ser nuestro primer desafío. Cuando miramos este año de 2024 que estamos a las puertas, este debe ser nuestro primer desafío. Necesito crecer espiritualmente. Yo no puedo seguir con las mismas quejas, con las mismas luchas, con las mismas cosas de años y de años sin poder crecer. Esto no es parte más de mi nueva naturaleza. No puedo seguir tan inconstante en mi caminar con Dios. Yo necesito conocer a Cristo más. Necesito alimentarme de la palabra. Necesito tener hambre. Quizás este debe ser nuestro pedido en el día de hoy al Señor. Esta noche, al cambiar el año, tal vez nosotros deberíamos, Señor, dame hambre por ti. Dame hambre por tu palabra. Necesito conocer al Dios que no conozco. Y a los más viejos que están aquí, amados, ponga las pilas. Hace poco dije a uno que no me acuerdo dónde estaba, y estaba hablando con él. Yo creo que fue en Navidad. Yo dije, hombre, estamos ya con un pie en la cueva y el otro en las cáscaras de banana. Cualquier momento estamos para allá. Y él me dijo, Dios no me quiere. Yo dije, mentira. Y digo, sí, la verdad, quizás soy yo que no lo quiero. Yo dije, esto puede ser verdad. ¿Cuál es el deseo? Quizás algunos en esta mañana tienen que decir, Señor, perdóname, porque ha pasado un año y no he crecido. Perdona, Señor, porque ha pasado un año y yo veo más derrotas que victorias. Yo veo más rebeldía en mi corazón que obediencia. Perdona, Señor, porque he perdido un año de conocerte más. Pero no quiero perder este próximo año, Señor. Dame hambre. Dame ganas.